En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. ¿Por qué fue lanzado a los profundos infiernos Satanás? Por vanidoso. La vanidad es la peor de todas, el peor de todos los defectos que puede albergar el alma. La vanidad. Basta mirar en el ángel caído, el más hermoso de todos, Luzbel, para recordar que la vanidad pierde a los ángeles, pero pierde también a los hombres. En los Salmos, lo más hermoso que se escribió tal vez sobre la tierra: oh vanidad de vanidades y todo vanidad. Todo se extingue, pero la vanidad incendia los corazones y la vanidad mata. Hasta la mitología griega está llena de ejemplos de cómo la vanidad conduce a los desastres. Aquel faetonte que se robó los carros de Apolo para ser como él, ¿qué fue lo que produjo? Los desastres, hasta que tuvo que ser muerto por las flechas de su propio padre. Las vanidades aquí y allá. ¿Para qué se inventó Juan Manuel Santos una guerra que no teníamos? Por vanidad, para decir que le iba a poner fin después de 50 años de historia. ¿Fue por eso por los que se dejó comer con ese cuento? ¿Por qué asistía y por qué iba a Cuba como el gran prohombre que iba a cambiar la historia de América y se hacía retratar con Fidel Castro haciéndose llamar el camarada Santiago? Por vanidad. Y se inventó la guerra por vanidad. Y por vanidad mandó a su hermano Enrique a Cuba para que adelantara conversaciones con unos bandidos que estaban derrotados, huyendo, fugitivos. ¿Por qué no recuerdan aquella exposición para siempre famosa de Luis Alfonso Hoyos en la Organización de Estados Americanos ante sus colegas de todo el continente, mostrando cómo habíamos logrado los colombianos vencer definitivamente este nuevo brote de las FARC, que no era el original? No, este era el brote de las FARC narcotraficantes. Luis Alfonso Hoyos lo demostró. Los que quedaban de ellos estaban refugiados en Venezuela, metidos en unas casuchas de muy mal ver, con tal de huir de nuestro glorioso ejército, de nuestro invencible ejército, que sí derrotó a la guerrilla. Ese cuento que se están inventando ahora y que repitieron en los llanos del Yarí, de que sus armas no pudieron ser vencidas, no pasa de ser un cuento. Estaban vueltos pedazos. De más de 25.000 hombres en armas, no llegaban a 5.000. Y eso sin contar, como tantas veces se dice, las mujeres y los niños. Combatientes no tenían nada. Lo único que les quedaba era el negocio del narcotráfico. Ese negocio que les permitió sustituir la ayuda que venía proveniente de la Unión Soviética y que se extendía desde Cuba como una mancha negra por todo nuestro mapa. Lograron sustituir esos recursos que fueron incesantes y enormes y que llegaron por la vía de las FARC y del EPL y del ELN y del M-19, que todos esos bandidos eran iguales. Los sustituyeron con la cocaína. No pudo entender nunca el presidente Belisario Betancur por qué, cuando le declaró la paz a los colombianos, tenía 6 o 7 frentes de las FARC y terminó su mandato con más de 50, que fueron derrotados por ese grande hombre, por ese grande estadista que fue Julio César Turbay Ayala, y que volvieron otra vez cuando otra vez se le dieron largas al narcotráfico. Este es un problema de narcotráfico y de terrorismo
que no un problema de una guerra civil que no existió jamás en Colombia. Pero la vanidad de Santos convirtió esos fenómenos narcoterroristas en una guerra civil que no existió jamás para poder hacer la paz. Pero ¿cuál paz? Envalentonados por el apoyo de Santos, envalentonados por el apoyo de la comunidad izquierdista del mundo que todavía recuerda con nostalgia un comunismo que no pudo ser jamás, pero que lo quieren instaurar bien lejos de su suelo. Los noruegos no quieren comunismo allá en esos fiordos, quieren el comunismo aquí en estas tierras. Qué cómodo y qué fácil instaurar la lucha de clases e instaurar la dictadura del proletariado a tantos kilómetros de distancia. Pues bien, por vanidad, pues, vinieron las discusiones, unas discusiones en las que estábamos asistiendo a un espectáculo nunca visto, aquí sí como nunca antes, que se estuviera discutiendo la estructura política de la nación y el porvenir del país con unos bandidos narcoterroristas. El papel de Humberto de la Calle Lombana es el más deplorable que ha hecho ningún colombiano en la historia, y el papel del general Flores en La Habana es el papel más triste de ningún oficial del ejército de Colombia en estos 200 años de existencia del ejército. Esa es la verdad. Y entonces, ¿qué tuvimos? Un acuerdo final de 297 páginas que cambiaba para siempre nuestra historia, que cambiaba para siempre la manera de ser de los colombianos, de vivir en democracia, de tener un campo que pudiera ser promisorio para todos, de combatir el narcotráfico, que era el combustible que alimentaba todas las guerras. Todo eso se perdía. Y quedábamos en medio de una reforma constitucional, la más imbécil que en la historia constitucional del mundo a partir de las constituciones francesas de 1789 se ha dado el género humano. 297 páginas de basura retórica convertidas en una norma constitucional. Eso no se le ocurre sino a Santos y al doctor de la Calle Lombana, a nadie más. Pues tenían que refrendar estos acuerdos y debían tener un respaldo popular, que ha sido la obsesión de los tiranos a lo largo de la historia, desde su soledad de tiranos, que han querido siempre tener un respaldo del pueblo, y cuando más lejano lo sienten, con más ansias buscaban ese respaldo. Y por eso se habían inventado tantos la fórmula plebiscitaria, el sí o el no, para tratar de ganar la apariencia de ese respaldo popular. Y Santos no fue ajeno a esa llamada de su vanidad. No solamente la paz sobre una guerra que no existió, no solamente la creación de un nuevo país que así se lo vendió al mundo desde la ONU, en todas partes a donde iba, y se presentaba como el triunfador sobre una guerra inexistente de 52 años, sino que estaba creando un mundo nuevo, una patria distinta, un país diferente que desde luego nadie miraba cuál era, y nadie reparaba 2 minutos en que era la entrega de Colombia, de un país democrático, a unas fuerzas comunistas. Así pues, que prometió una refrendación popular de la que dejó constancia en su propio escrito de acuerdo final. Lean el punto 6. Eso, no digo que lo redactara Humberto de la Calle, no creo, no le hago ese cargo, pero lo firmó. Y lo firmó él con Sergio Jaramillo y con el general Mora Rangel y con el general Naranjo. Todos firmaron aquella cosa. El pueblo iba a refrendar esos acuerdos. La vanidad lo perdió. Cuando se lanzó por ese camino dijimos, es el momento de combatirlo. Es la hora de aceptar ese desafío, en contra de algunos compañeros del Centro Democrático que hablaban de una abstención que hubiera sido un suicidio. Y fuimos a la lucha contra todo y contra todos, prácticamente inermes, sometidos al despotismo del régimen,
al presupuesto de la nación, contra todos los augurios, contra todo el presupuesto nacional, contra todos los mecanismos del poder, alcaldes, gobernadores, ministros, todos, contra los rectores de las universidades que tenían mil promesas del régimen, contra los muchachitos que pedían que viva la paz, sin saber por cuál paz estaban abogando. Y el pueblo colombiano se batió como un león y derrotó en las urnas, a pesar de todos los fraudes, de todos los ardides, de todas las mentiras, derrotó ese engendro, el engendro de la vanidad. Y ahora, último capítulo, por la vanidad, Santos quiere birlar la opinión del pueblo colombiano expresada en las urnas con el valor de un mandato constitucional irredimible. El pueblo colombiano dijo: rechazo ese acuerdo, y por eso ese acuerdo no existió nunca, y Santos lo quiere revivir. Con una corte constitucional abyecta, que está a su favor, enmermelado con una pauta publicitaria gigantesca que estamos tratando de cubrir con una reforma tributaria ruinosa, con unos políticos que dependen todavía de él, pero que tendrán que rendir cuentas ante el pueblo en las elecciones del año 2018, ya tan cercanas. La vanidad de Santos nos va a conducir a una situación insostenible. Va a acabar desde luego con él. El primero que muere es el vanidoso y se va para los infiernos profundos con toda su legión, con la legión de los convencidos por esa vanidad. Vanidad de vanidades y todo vanidad. 10 o 12 de diciembre, ya no recordamos la fecha ni nos importa. Santos en Noruega tiene que presentarse con una paz, cualquiera, así sea declarándole la guerra a los colombianos. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red. Son las 7 de la mañana, 26 minutos.